Buenos días a todos y a todas. Tengo el agrado de darles la bienvenida a esta comisión, que es la número 6 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el segundo día del Coloquio 2023 y este coloquio es un espacio dentro de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este coloquio, muchos de ustedes ya han estado, se realiza anualmente y de forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión, junto con esta comisión, se desarrollan 36 o 35, concretamente 35 comisiones más, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países de todo el mundo. A continuación, entonces, hecha esta presentación, le paso la palabra a Susi Bello-Knoll, que es la directora de la línea número 21 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación, sostenibilidad y protección del diseño, cuyos resultados fueron publicados en la edición número 181 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presenta en esta ocasión. Bueno, una vez más, un placer. Susi, te doy la palabra y es toda tuya la comisión y me quedo escuchando y aprendiendo. Gracias Marina, muchísimas gracias. Gracias Facultad de Diseño y Comunicación de Palermo, Oscar Echevarría, su decano, Fabiola Nup, que nos ayuda con la publicación, y Marina, que hoy nos acompaña y además nos incentiva en la investigación. Bienvenidos a esta comisión número 6, como se ha dicho, línea de investigación número 21, a las que están todos invitados. El cuaderno 181 está a disposición en la web de la facultad en forma libre y gratuita, y los invitamos a leer todos los trabajos que se van a presentar en el día de hoy. Gracias a los queridos investigadores que han trabajado para llevarles a ustedes el conocimiento para compartirlo. Y nos vamos, porque este es un cuaderno de Universidad de Palermo, Universidad de Salamanca, con un gran salto hasta Salamanca para empezar la presentación con Vanessa Jiménez Serranía. Nos vamos a la Salamanca, pero no al metaverso. Gracias, Vanessa. Tú tenés la palabra. Muchas gracias, querida Susi. Un placer estar con todos vosotros otro año más en estas excelentes jornadas. Y bueno, iré directa al grano porque tenemos muchos temas que tratar. En el cuaderno, la aportación que realizo es sobre metaverso y moda, estos nuevos mundos virtuales que nos tienen tan interesados últimamente. Y bueno, el metaverso, como sabemos, aunque ahora parece una etiqueta semántica que ha perdido un poco de fuerza, pero sigue existiendo como concepto, sería esa especie de proyecto a un futuro en el cual pues, hace a nivel práctico una idea, una vinculación entre un espacio digital que va a ser fruto de la integración de diversas tecnologías con con ese mundo también presencial, más directo, ¿no? Y que permite a los usuarios cohabitar entre ese mundo virtual y ese mundo físico. En estas nuevas tecnologías se mezclan muchas tipologías de tecnologías ya existentes, la realidad virtual aumentada, la blockchain o otras tecnologías de registro distribuido, la inteligencia artificial, evidentemente, etcétera, que nos permiten configurar estos nuevos mundos virtuales en los cuales se van a caracterizar por una serie de aspectos fundamentales. Entre alguno de ellos, que a mí me parece fundamental, es el aspecto de la descentralización. El considerarlo fundamental y más vinculado con el tema de la moda es básicamente porque esta descentralización, muy vinculada también a la nueva economía que ha traído la tecnología blockchain, a todo el tema de la tokenización de activos también, permite un mayor control por parte de los creadores y diseñadores, o al menos en principio, sobre esos diseños y esos nuevos universos virtuales, ¿no?
Desde luego, en el impacto que ha tenido este desarrollo de estas nuevas tecnologías, especialmente pues, todo el desarrollo de la web 3.0, de las distintas e incipientes plataformas de metaverso, en el mundo de la moda ha sido espectacular, porque tenemos, como sabemos, desde skins virtuales para pues, personajes, incluso para determinado tipo de aplicaciones, los llamados collectibles vinculados a los NFTs que todos conocemos, cada vez de la proliferación cada vez más importante de los tokens de acceso para eventos virtuales, para promociones, para determinado tipo de interacciones, ¿no? Tanto físicas como virtuales, el desarrollo también de smart contracts vinculados también ya no solamente a la compra de los activos digitales, sino también a las licencias, que empieza a ser también incipiente, ¿no? Ese desarrollo de smart contracts en licencias de derechos de propiedad intelectual industrial, la creación de nuevas plataformas para la comercialización de estos activos, de tierras virtuales en las cuales ya tenemos hasta pues, pasarelas, ¿no? Y galerías de moda y, pues, bastante importantes. Y luego también una parte muy interesante que yo creo que también va vinculada a esta idea de desarrollo en los metaversos, ¿no? En estos nuevos mundos virtuales, que es esa idea de nuevas formas de financiación que tan importantes son en el mundo de la moda, que va muy vinculadas a lo que hemos llamado tokenización de activos y al desarrollo también de plataformas tanto CeFi de finanzas centralizadas como DeFi de finanzas descentralizadas que permiten unas nuevas vías de financiación, ¿no? Desde luego, abordar todos estos temas en profundidad pues, requeriría mucho más tiempo del que tengo, con lo cual simplemente voy a dar ciertas pinceladas que luego son desarrolladas de una manera más amplia en el capítulo del cuaderno, que les invito a leer, igual que el del resto de mis compañeros, que las aportaciones del resto de mis compañeros, porque son todas extremadamente interesantes. Bueno, respecto a lo que a mí me corresponde, ¿no? Lo que es importante también analizar, y yo en el cuaderno, el capítulo que tengo asignado, me centro más en lo que considero fundamental, que es esa idea de descentralización y de tokenización de productos y de creaciones y de diseños de moda, ¿no? Y todas las nuevas vías de comercialización que existen. Es interesante ver cómo ha impactado también en el derecho, porque muchas veces se plantea, bueno, es necesario un nuevo derecho, es necesario replantearse el derecho marcario, el derecho de la protección también en diseño, las nuevas vías de comercialización, incluso pues, determinados aspectos, ¿no? Dentro de lo que son la propia naturaleza jurídica de los activos digitales. Y pues se plantea esa cuestión muchas veces. Y ciertamente no es un cambio radical en el derecho porque seguimos aplicando principios que son fundamentales, pero sí que implica una reflexión y una adaptación a estas nuevas realidades que tienen un impacto real económico importante en el mercado. Por ello, hay uno de los ejemplos claros es la creación, por ejemplo, de nuevos productos, podemos denominar así, de nuevos activos virtuales, como son, por ejemplo, los NFTs y los distintos tokens, los tokens de utilidad, los tokens de financiación también, ¿no? Que nos permite también replantearnos la protección, por ejemplo, desde el punto de vista de propiedad industrial. Esto ha hecho que, por ejemplo, a nivel de la clasificación de NISA se hayan incluido en la última versión de esta clasificación los NFTs y el metaverso de una manera más específica porque ha habido ya problemas, o sea, una problemática derivada de la extensión de la protección de la marca a estos nuevos territorios virtuales, ¿no? Y estos nuevos productos virtuales. Encontramos también un replanteamiento, aunque de una manera menos evidente, pero se empieza a replantear el tema en la protección del diseño, porque es bastante interesante también ver cómo se aplica, ¿no? esta protección a estas nuevas creaciones virtuales. Así como, evidentemente, aunque ya sabemos que es una parte más complementaria, la idea de cómo esto impacta en el propio derecho de autor, cómo se protege, qué implicaciones tiene, ¿no? Y sobre todo también hay una parte interesante que es ver la distinción entre lo que es la propiedad física de ese activo virtual, que cada vez se está hablando más de propiedad y no de otro tipo de derechos, y la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual. Ya resumiendo, hay otra cuestión también interesante que son todas las connotaciones que llevan estas nuevas formas de comercialización de estos nuevos activos virtuales, especialmente también, pues como no puede ser de otra manera, vinculadas a las potenciales infracciones que pueda haber y la solución a estas infracciones. Lo que nos hace replantearnos también la efectividad y la eficacia de las nociones que tenemos hasta el momento, sobre todo a nivel también, ya no solo de protección, sino de ejecución y de aplicabilidad y ejecución de las decisiones judiciales en estos nuevos
universos virtuales. Y por último, evidentemente, como decía, la vinculación ineludible entre la moda, el metaverso y estos nuevos activos vinculados también con el derecho financiero. Es decir, vamos a encontrarnos que en estos nuevos productos y desarrollos en el mundo de la moda, sobre todo a nivel también de financiación o de creación de eventos, vamos a ver que existe esa idea también de creación de tokens de utilidad, tokens de acceso, que van a ir muchas veces vinculados al mercado financiero, con lo cual pues vamos a tener al mercado, perdón, pues vamos a tener esa idea también de pues, la regulación de los mercados financieros, que es muy importante el impacto que tienen en los llamados criptoactivos. Con esto, Bueno, mil un resumen gracias. muy breve de lo que Sí. aporto y les invito a leer la aportación que he realizado. Muchas gracias, Susi. Bueno, gracias Vanessa, a tomar las vacaciones ya. Juan Ignacio también desde Salamanca nos va a presentar su trabajo de evaluación y prevención de riesgos penales en las empresas de diseño. Por favor, Juan Ignacio. Muchas gracias, Susi, por la amable presentación y por la oportunidad de compartir este tiempo y este espacio con todos ustedes. Agradezco igualmente la labor de Mónica, agradezco también la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y al resto de instituciones y de países implicados. Creo que decían en la presentación Marina, he dicho Mónica, perdón, Marina. Creo que decía Marina en la presentación que estábamos aquí más de 30 instituciones de 11 países diferentes, lo cual es un motivo de satisfacción también para darle un empuje mayor al cuaderno, aunque ya sé que lo tiene, que estamos en el cuaderno número 181. Por lo que respecta a mi presentación, vamos a hablar de evaluación y prevención de riesgos penales en las empresas de diseño, pero antes sí que quiero hacer una breve reflexión sobre el derecho de la moda y el momento en el que estamos ahora mismo de evolución, de maduración del derecho de la moda como una nueva disciplina que ya ha llegado para quedarse. Hemos hablado mucho y en las publicaciones lo he leído también, algunos compañeros también hablan de esta evolución del derecho de la moda. Para mí sí que es una ciencia autónoma, es una disciplina ya consolidada, aunque se nutre de otros elementos, como decía Vanessa, del derecho mercantil, del derecho financiero, del derecho civil o, como voy a anticipar yo ahora también, del derecho penal. Existe una entidad suficiente y si tuviéramos que testar, que verificar la autonomía científica del derecho de la moda, por ejemplo, conforme a los criterios de Ober de la Corte Suprema Federal norteamericana, pues cumplimos casi todos, ¿no? Sabemos que hay una realidad empírica, que hay publicaciones contrastadas con revisiones por pares ciegos y sabemos que hay una comunidad científica detrás de todo esto. Por lo cual solo queda ver la evolución que vamos a ir teniendo a partir de ahora. En mi pequeña parcelita me muevo en el ámbito del derecho penal para hablar un poco de los riesgos penales asociados a las empresas de moda, a las empresas de diseño. Y verán en el cuaderno, cuando tengan ocasión de revisarlo, que he dividido estos riesgos en dos grandes partes, en función de la fase productiva o del momento de la cadena de producción en la que nos encontremos. Riesgos penales de las empresas de moda o de diseño asociados estrictamente a la producción y riesgos penales de las empresas de moda o de diseño asociados a la distribución y comercialización de los productos de moda. Hago esto así porque en derecho comparado y en el ámbito de Iberoamérica, todos, por no decir casi todos, la mayor parte de los países iberoamericanos ya han regulado la cuestión de la responsabilidad legal de las personas jurídicas. Es cierto que algunos en sede penal, como Chile o Argentina, con esta ley del año 2017, otros en sede administrativa o civil, como Brasil en el año 2016 o Colombia en el año 2014, pero ya tenemos un mínimo denominador común que afecta a todas las empresas de moda, a todas las empresas de diseño. Por lo tanto, lo que espera de la comunidad científica ahora, la sociedad, lo que esperan de nosotros es que dotemos de herramientas idóneas y eficaces para prevenir estos riesgos, ya que el riesgo es global, que la economía es global y que la regulación es prácticamente compartida y que todos compartimos esa inquietud. Vamos a ver de qué manera podemos prevenir o mitigar esos riesgos también en el escenario global, ¿no? En el mundo de una economía global y casi totalmente digital en la que vivimos a día de hoy. Decía, en la fase de producción, riesgos penales comúnmente asociados a la fase de producción. Por citar algunos, riesgo medioambiental, riesgo de daño medioambiental por la utilización de materias primas. Imaginen una prenda con un tintado tóxico o peligroso y que genera un riesgo no solo para el medio ambiente, incluso también para los trabajadores, ¿no? Manejo de sustancias químicas peligrosas o inflamables. Protección de derechos humanos. Se ha hablado, llevamos décadas escuchando hablar de explotación infantil en marcas por todos conocidas, yo creo que marcas con mucha reputación que todavía en algunos países, en algunas jurisdicciones, bien porque el marco de protección a los trabajadores sea un poquito más laxo o esté más relajado, o bien porque todavía no ha cristalizado todo el empuje que están haciendo los organismos internacionales como la ONU o la OCDE para la protección de esos derechos, siguen existiendo esos riesgos laborales, ¿no? Riesgos relacionados
como hemos visto también, y lo mencionamos en el cuaderno, en el caso del edificio Rana en Bangkok, riesgos relacionados con la seguridad y la salubridad en el puesto de trabajo. Es decir, todo un catálogo de riesgos que, en función de la jornada laboral, de las inspecciones técnicas que se realizan en la maquinaria, en el lugar de trabajo, pueden ser más o menos graves, ¿no? Hay que graduar ese riesgo, hay que saber cómo prevenirlo y hay que intentar mitigarlo, no ya por una cuestión ética o estética de RSC, sino por obligación legal para evitar incurrir en responsabilidad penal, ¿no? Penal, civil o administrativa. Pero es que luego también, en la otra cara de la moneda, tenemos riesgos relacionados con la distribución y la comercialización de los productos de moda. Delitos económicos, corrupción, falsificación. ¿Qué decir en el mundo de la economía digital? Hablaba Vanessa también de los NFTs, de los criptoactivos, de la ciberdelincuencia. Es un nuevo riesgo para un nuevo mundo en el que las empresas de moda están totalmente desprotegidas. Se encuentran muy vulnerables, primero porque la regulación es muy incipiente, todavía no hemos desarrollado los modelos de compliance y de prevención de delito porque en muchas partes de Iberoamérica apenas la regulación está iniciándose. En otras, como en España, que empezamos en el año 2010, tenemos muy poquito desarrollo todavía en la práctica porque las empresas no cuentan con orientaciones y con guías, aunque la OCDE y la Unión Europea se están importando en esto, en la práctica todavía no ha cristalizado, y en otros porque sencillamente todavía no se ha regulado esta cuestión. Si pensamos en países de Asia o de África, en la India, por ejemplo, que es un país con gran producción textil y yo creo que es un foco de atracción también para la localización de empresas de moda, la regulación en materia de compliance es heredada del Reino Unido y todavía está muy incipiente, ¿no? Entonces, todo este caldo de cultivo hace que las empresas de moda necesiten y demanden del mundo académico, en este caso de lo que podamos aportar desde esta perspectiva, un poco de certeza, un poco de certidumbre. ¿Cómo lo hacemos? En mi caso, no solo con el análisis comparado de las diferentes normativas, sino ya con herramientas prácticas, que es lo que planteo en el cuaderno, es decir, técnicas para prevenir riesgos. Técnicas, en mi caso, basadas en los estándares ISO. Como sabrán los que hayan oído hablar un poquito del ámbito del compliance, tenemos una ISO muy reciente también, la 37301 del año 2021, que es la primera ISO certificable en materia de compliance, que permite verificar, chequear y distinguir aquellas empresas de moda, aquellas empresas de diseño que sí que hayan llevado a cabo controles preventivos para mitigar y prevenir estos riesgos. Es cierto que a la postre, la segunda derivada es que estas empresas se pueden diferenciar en el mercado y se pueden beneficiar también de una ventaja competitiva, pero no debe ser esa la razón fundamental por la cual adopten o implementen modelos de compliance o programas de integridad, como creo que se dice en Argentina con esa ley del año 2017, ¿no? Sino que en el fondo, al final, lo que debe subyacer debajo de esto, como se ha dicho también en España por parte del Tribunal Supremo, es la necesidad de consolidar una cultura ética de cumplimiento y de respeto a la ley a todos los niveles de la organización. He puesto aquí sobre la mesa, he esbozado algunos riesgos, 4 o 5 riesgos de la fase de producción y de la fase de distribución, pero ya podrán imaginar ustedes que estos riesgos se multiplican en cuanto entramos en el mundo de empresas participadas, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. Les animo para un mayor nivel de detalle y para mayor profundidad en este tema a leer el cuaderno. Cualquier duda o cualquier cuestión estamos a su disposición y de nuevo reitero mi agradecimiento a Susi y a la Universidad de Palermo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Juan Ignacio, seguimos en España, pero nos vamos a Valencia y entonces lo tenemos a Francisco. Paco y Chema no van a estar hoy, pero gracias, Francisco, siempre un aporte de caso práctico, te escuchamos. Muchas gracias, Susi, por esta nueva oportunidad que sabes que tanto me llena, y un privilegio el compartir con la Universidad de Palermo y por supuesto con todos los compañeros y compañeras con tanto talento como tenemos hoy en este foro. Bueno, nuestro trabajo se titula Diseño de Producto y Packaging con Criterio Ecológico y Sostenible, y nos hemos atrevido a contar dentro del cuaderno con una empresa para que el caso fuera lo más real posible, una empresa muy conocida en España dentro del segmento de la puericultura, de la cosmética pediátrica y de la maternidad, como es Suavinex, que tengo la suerte de tener muy cerquita de aquí, de casa, y que es todo un referente. El trabajo ha sido diseñado por Paco Lorente, mi compañero, junto a mí, y en este caso hemos contado con el director de marketing de Suavinex, que es Chema Bedmar, que nos ha aportado una visión interna muy interesante para contrastar con ese trabajo externo que hemos hecho tanto Paco como yo. Aquí hablamos de conciencia medioambiental, dado que estábamos dándonos cuenta de cómo en Europa y sobre todo también en España, que es el caso que tocamos, esa conciencia pues está en aumento y queríamos contrastar que así lo era, que era cierto.
Hablamos de nuevas generaciones de consumidores y cómo esa conciencia es más implícita en el caso de la parte medioambiental, y queríamos también verificarlo. Hablamos de cómo las marcas frente a algunas acciones tipo lavado verde o greenwashing, como solemos llamar, pues sí que hacen una acción verdadera y transparente para llevar a cabo esa labor de cuidado y de respeto con el entorno. Y hablamos en este caso particular, para aplicar en el cuaderno, de cómo Suavinex, en este caso, en el caso real y práctico que planteamos, trabaja ese diseño de producto y de packaging de una manera bastante curiosa, aportándonos muchos datos internos de investigaciones propias y también de colaboraciones con entidades como Ecoembes, que es una referente en nuestro país. El cuaderno está basado en 6 puntos que comento de forma muy breve y por supuesto que les invito a consultar de forma completa. Empezamos en el primer punto hablando de tendencias ecológicas y sostenibles dentro del contexto de economía circular, sobre todo para ubicarnos, para situarnos de forma conceptual en todos estos términos que estamos escuchando y que poco a poco se van afianzando y documentando con más y más estudios que van certificando que tiene una enorme importancia dentro del proceso empresarial y sobre todo dentro de la relación entre marca y consumidor. Hay muchas referencias de estudios que vamos agregando en el cuaderno, en el artículo, y eso empieza a dar solidez a todo este estudio. Pasamos en el segundo punto a hablar de conciencia medioambiental en nuevas generaciones de consumidores. Para nosotros, como profesionales del marketing y de la estrategia, analizar cómo se comportan las diferentes generaciones de consumidores y sobre todo darnos cuenta de todas las características novedosas que aportan las últimas generaciones, como la Gen Z, y cómo esas implicaciones de la nueva economía digital, donde ellos son auténticos protagonistas, pues se vinculan a través de ellos a otro tipo de generaciones predecesoras como la X o como la Y. En este sentido, pues también aportamos algunas apreciaciones muy interesantes, apoyadas también por otros estudios que mencionamos en el artículo. Pasamos después a hablar de necesidades y de deseos que surgen dentro del ámbito de la paternidad y la maternidad. Queremos destacar este punto porque el rol, en este caso, de los padres está en aumento, y por supuesto el de las madres siempre lo ha estado y va a seguir estando, pero ahora este contraste donde en ambas vertientes se coge peso, pues genera nuevas variables y nuevos sentimientos que las marcas deben escuchar, como hace Suavinex, y aportar valor a partir de este tipo de relación con su cliente objetivo. Tradicionalmente, quizás en nuestro país, pues la decisión de compra venía siendo sobre todo de la parte femenina, y ahora en este momento no lo es tanto, porque esa figura paterna, por todo lo que hemos investigado, pues va teniendo más y más peso. Y esto es realmente bastante interesante en el cambio de paradigma, y una gran noticia para los que somos papás como yo. Para justificar un poquito todo esto a nivel práctico, como he dicho en la introducción del artículo, queríamos contar con una marca, en este caso Suavinex, especialista en cosmética pediátrica, y como Suavinex, pues en esa relación de marca y consumidor, pues está integrando todo este tipo de variables para tener una mejor, digamos, una mejor relación, una mejor comunicación y sobre todo un mejor impacto emocional, que ahí es donde vamos, en un segmento donde la coherencia estratégica es fundamental. Si queremos cuidar a lo que más valor tiene para nosotros, que son nuestros pequeños y pequeñas, pues esos productos que van enfocados a cosmética pediátrica, maternidad, etcétera, deben de tener ese cuidado también, no solamente con este consumidor, sino con el entorno. Entonces, para ello lo que ha hecho esta marca, y nos apoyamos en investigaciones internas apoyadas con entidades, como decía, como Ecoembes, de mucha relevancia en España, pues es realmente interesante. A nivel de huella de carbono, pues bueno, pues estamos hablando de una evolución del packaging hacia formatos cuadrados para optimizar cualquier tipo de envío a cualquier parte del mundo donde está presente la marca.
Estamos hablando de utilizar plástico biobasado, bioplástico, para dejar de usar el típico envase de plástico que se viene todavía utilizando en esta industria de cosmética pediátrica. Estamos hablando de que a través de vínculos digitales, que sobre todo usan las nuevas generaciones, se eliminan muchos elementos como segundos envases tipo cajas, folletos y otros elementos que generan residuo y contaminan. Y bueno, pues todo eso que se puede hacer de cara a la galería para quedar bien, está más que justificado con datos, con porcentajes en cuanto a cómo esto impacta en la reducción de la huella de carbono, mejora el medio ambiente, optimiza los recursos, los procesos y genera una mejor relación con los consumidores. Lo dicho, en los últimos 2 puntos está toda la parte de datos y les invito a descubrirla. Bueno, gracias Francisco Gracias, por estar otra vez, y bueno, nuestro abrazo a Paco, que también te ha acompañado antes. Y saltamos el charco y nos venimos a la Argentina, volvemos a la prevención, el compliance y la tecnología. Romina, tuya la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo por esta convocatoria a participar de la 8ª edición del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño y poder presentar brevemente, aunque sea el trabajo con el que he participado, del cuaderno de investigación número 181 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, coorganizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la Universidad de Salamanca. Dirigido además y coordinado por la doctora Susi Bello Ugnol, con quien tengo el gran honor de compartir nuestro querido capítulo Argentina de Alumni de la Universidad de Salamanca, y a quien agradezco muy especialmente por esta convocatoria. No quiero demorarme por los pocos minutos que tenemos con antecedentes académicos y profesionales, que los pueden profundizar sin problemas a través de mi LinkedIn, desde ya están invitados. Solo voy a comentarles a modo introductorio que soy abogada, egresada por la Universidad de Buenos Aires, además especialista en compliance por la Universidad de Salamanca, y también me he certificado internacionalmente como profesional de compliance, y especialmente en Estados Unidos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mi desarrollo profesional de los últimos años se vincula específicamente con el compliance, y al desempeñarme como compliance officer dentro de una empresa fintech aquí en Argentina, me encuentro constantemente involucrada en esa relación que se da en cierta medida entre el compliance y la tecnología, tal y como se titula el trabajo con el que he participado de estos cuadernos de investigación. En este trabajo analizamos de qué manera, en definitiva, la tecnología ha transformado nuestra función de compliance. Sabemos que el escenario global actual, la proliferación de modalidades y estructuras delictivas que son cada vez más sofisticadas, más complejas, la creciente regulación y la constante modificación de la ya existente, sumado a, entre otros factores, la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos organizacionales en múltiples países, y cada uno de ellos con diferentes regulaciones, mantener además actualizada esa gestión a la luz de las variables que mencionábamos antes, como se imaginarán, implica un gran desafío para la función de compliance. Esta función, que es interdisciplinaria por esencia, requiere el desarrollo y seguimiento de una multiplicidad de tareas y actividades que van a variar según la industria, según el sector o el negocio de que se trate. Pero en todos los casos va a conllevar la conformación de un área dotada de recursos técnicos especializados, pertinentes, y el presupuesto acorde a las características propias de cada organización. En este contexto y frente a tal desafío, la función de compliance no puede ni debe quedar ajena a los avances tecnológicos. Como ha sucedido en muchas otras áreas, la tecnología irrumpió también en el mundo de compliance a través del RegTech, abreviatura que proviene de las palabras en inglés Regulation and Technology, que es en definitiva una subespecie, un vertical o subcategoría de la industria fintech, que está vinculado con la utilización de tecnología para optimizar las tareas asociadas al cumplimiento regulatorio, y particularmente dentro de las áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de fraude. Dentro de estas tecnologías podemos mencionar, algo hablaba Vanessa antes, sin duda inteligencia artificial, machine learning, blockchain, cloud computing, biometría, entre tantas otras.
Y si bien las implementaciones de herramientas RECTE se suelen focalizar en el sector financiero, dado el alto nivel de regulación que ostenta este sector, y así lo focalizamos en este trabajo, lo cierto es que las soluciones RECTE pueden proporcionar beneficios en muchos otros sectores que, por ser altamente regulados, requieren optimizar sus tareas de cumplimiento. Inclusive pueden insertarse exitosamente en sectores no regulados como mecanismo para robustecer sus propios ambientes de control, con un indudable impacto reputacional positivo. Beneficios: escalabilidad de los negocios, flexibilidad ante los constantes cambios regulatorios, menores costos, menor burocracia interna. Estos son solo algunos de los tantos beneficios que desarrollamos en el trabajo y que entendemos se generan con la implementación de una herramienta RECTE. Con lo cual, desde ya los invito cordialmente a la lectura de este artículo y sin duda que me contacten directamente ante comentarios, dudas, aportes que puedan surgir a partir de la lectura del mismo. Muchísimas gracias y gracias nuevamente, Susi, por la convocatoria. Bueno, gracias Romina, y como plantearon algunos de los investigadores y Romina acaba de invitar, en cada uno de los trabajos tienen el mail de los investigadores, así que no duden, como decía Romina, de conectarse con ellos. Seguimos en Argentina y acá vamos a vender y comprar compañías con Rodolfo Papa. Bueno, adelante, Rodolfo. Buen día, Susi, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu confianza en poder compartir el paper que sintéticamente voy a describir brevemente con ustedes, y la investigación a mi cargo fue precisamente aproximarnos a la problemática de una transacción de fusiones y adquisiciones, o como se conoce más comúnmente por las siglas en inglés, las M&A, en el mundo de la moda, ¿no? Y califico esta investigación como una aproximación porque realmente es bastante novedoso, ¿no es cierto? Y todavía poco usual, que en mi caso como abogado corporativo especialista en la práctica en la negociación de estas transacciones, también como autor y capacitador, sinceramente no me ha tocado todavía participar en la práctica en una transacción de M&A con objeto cuyo negocio core sea alguna de las ramificaciones en el mundo de la moda. Así que mi investigación la califico como una aproximación, pero enunciando una serie de temas estructurales que evidentemente en la realidad vamos a tener que tener en consideración cuando tengamos que participar en la práctica en la compraventa de un negocio que tenga como actividad alguna área en el mundo de la moda. Muy brevemente, porque el tiempo nos corre y quiero seguir el cronograma que tan diligentemente Susi nos compartió, simplemente enuncio 4 o 5 puntos que abordé en mi investigación, ¿no? Es cómo llevamos a una matriz estandarizada de documentos de etapas que en la práctica conforman un M&A a nivel global, y por supuesto con mucho énfasis en Iberoamérica, atendiendo a la prevalencia que tiene la ley local que rige este tipo de transacciones. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre en un M&A, cómo vamos a instrumentarla, si a través de la compra de una participación social controlante sobre una compañía local, o alternativamente comprando los activos del negocio o lo que comúnmente se llama en ley local como un establecimiento comercial. Esto es las bases sobre las cuales se instrumenta la transacción. Un segundo tema relevante es la posición que asume el hacedor o el que se va a convertir en vendedor o potencial vendedor de este negocio, que es el hacedor de ese producto, ¿no? de ese producto que conforma alguno de los tantos temas que abarca el mundo de la moda, ¿no es cierto? Apuntando al tipo de clientes, al tipo de productos, fundamentalmente también a si ese hacedor, sea una empresa familiar o sea un artesano, va a permanecer o no en el manejo del negocio una vez que la transacción se cierre. Un tema también importante y obviamente clave en cualquier formato de transacción de M&A importa cómo
diseñar una adecuada estrategia de due diligence, ¿no es cierto? Aquí recientemente y muy claramente dos anteriores autores que compartieron sus trabajos hablaban de la relevancia que tiene el compliance en el mundo de la moda, y obviamente esta observancia del compliance va a tener que ser revisada durante el due diligence por las consecuencias o las potenciales responsabilidades que, de no haber sido advertidas e identificadas, van a ser trasladadas por aplicación de la ley penal local o administrativa local en tema de compliance, que regula precisamente el traslado, la sucesión en la responsabilidad en la empresa continuadora, y que obviamente España, a partir del año 2010, en una reforma a su Código Penal, en el artículo 130, introdujo y tuvo una influencia decisiva en América Latina. Es decir, los riesgos fundamentales que abarcan a nivel macro un negocio de la moda tienen que ver esencialmente con aquellos riesgos potenciales más sensibles que uno normalmente advierte y debe investigar en un M&A. Me refiero específicamente a temas laborales, previsionales en todas sus etapas, al tema de compliance, al tema del derecho de defensa del consumidor, entre los relevantes. Y finalmente, por supuesto, un tema clave en la construcción del M&A es el proceso de negociación contractual, esencialmente en cómo las partes van a distribuir, asignar riesgos, y esto por supuesto también tomamos aquí el formato estandarizado que los anglosajones han exportado a nivel global, y que en América Latina estamos en un proceso de construcción de esos formatos contractuales, adecuarlos y adaptarlos a la ley local, que todavía en muchas jurisdicciones es un tema en el que hay todo por hacer. Los invito muy cordialmente a que lean, revisen nuestro trabajo, y obviamente en caso de comentarios, dudas o consultas, estoy a vuestra disposición. Me pueden seguir a través de mi cuenta de LinkedIn, Rodolfo Gerardo Papa. Muchísimas gracias, Susi, otra vez, por tu tan gentil y generosa invitación, y a todos ustedes por participar de este excelente coloquio de investigadores. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rodolfo. Seguimos en Argentina, a pesar de que estamos cerca de lo virtual, seguimos en el mundo real. Guadalupe García Crespo nos lleva al tema de resolución de disputas en línea, y agradecemos, Guadalupe, entonces tu palabra. Bueno, muchísimas gracias, Susi, y gracias también a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca por esta oportunidad, por haber podido participar en este cuaderno, y por poder comentarles un poco cuál fue la lógica y el objetivo de mi contribución en el cuaderno. La escuchaba a Vanessa al principio hablar de los desafíos sobre el ejercicio de los derechos ante infracciones en el entorno digital, en el entorno virtual. Lo escuchaba también a Juan Ignacio hablar sobre la evolución del derecho de la moda y los desafíos que eso representa. Y en mi artículo van a ver que el primer capítulo se denomina Desafíos, y vengo a aportarles más desafíos que quizás los dejen con más preguntas que respuestas, pero mi idea era traer a la mesa varios temas que veo ahora están confluyendo. El disparador del artículo fue la recientemente sancionada nueva ley de servicios digitales en la Unión Europea, y lo que van a encontrar cuando lean el artículo, el cual les invito a leer, es que empecé con las preocupaciones que cualquier creador de la industria de la moda puede tener cuando se enfrenta ante el ejercicio de sus derechos en línea. Y la primera preocupación es, ¿qué tanto tengo protegidas mis creaciones y cómo puedo ejercer ese derecho que está protegido? Por eso van a encontrar una revisión muy abreviada de lo que pueden ser estos institutos de propiedad intelectual, mediante los cuales se pueden proteger las creaciones en la industria de la moda, las marcas, los modelos y diseños industriales, los derechos de autor, tratando de que en cada uno de esos derechos
pudiera dar una idea de cuál es, o una orientación, una guía de cuál puede ser un enfoque para detectar infracciones a ese derecho en una publicación en línea, que ya en sí, en el comercio electrónico o en las redes sociales, puede generar un desafío adicional a lo que es la detección de una infracción en el mundo físico. Como les contaba, el artículo o el motivo por el cual empecé a escribirlo fue esta nueva regulación en la Unión Europea, que lo que trae es una discusión sobre métodos alternativos de resolución de disputas. Hasta ahora, en nuestra región, en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, siempre seguimos muy de cerca las evoluciones legislativas en la Unión Europea y en Estados Unidos, porque marcan sobre todo buenas prácticas en la industria, como para poder seguir y poder tener sitios o plataformas libres de infracciones. Y en nuestra región hay algunos antecedentes legislativos, la gran mayoría en los países marca la exigencia de una notificación judicial, pero ya algunos, como en el caso de México que menciono como ejemplo en mi artículo, se han recepcionado en la normativa local estos métodos de denuncia y retirada de instancia privada que la Digital Millennium Copyright Act o la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea hace ya algunas décadas habían implementado. Y la intención del artículo es traer esos conceptos básicos sobre los cuales se puede construir lo que sería un método alternativo de resolución de disputas con el soporte de la tecnología, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como ODR, el Online Dispute Resolution, que es un poco hacia donde nos está llevando la Digital Service Act de la Unión Europea, ¿no? No solamente enfocarnos en lo que ha sido hasta ahora la discusión sobre la responsabilidad de intermediarios o sobre la posibilidad de remover contenidos y de tener cada vez mecanismos cada vez más fáciles y sencillos de usar para garantizar ese acceso a la justicia, sino también sumar en ese escenario a quienes son afectados por esa remoción de contenido, a los usuarios que encuentran o sus publicaciones removidas o sanciones sobre sus cuentas, y qué nuevos mecanismos, en el caso de la Digital Service Act, se implementan, se plantean dos nuevos mecanismos en este universo de soluciones a disputas o infracciones de propiedad intelectual en línea, que son ese sistema de gestión de reclamos internos que se le pide a las plataformas implementar, a las plataformas de comercio electrónico puntualmente es el ejemplo que brindo, y después un método de resolución extrajudicial de controversias, en donde hay toda una estructura con organismos que pueden actuar como esos terceros imparciales que deben estar certificados. Tenemos muchos interrogantes a esta altura y todavía, a pesar de que el artículo lo escribí a fin del año pasado, porque en la Unión Europea la Digital Service Act está todavía en esa etapa de implementación, por lo cual algunos de los desafíos que planteo en el artículo todavía no sabemos cómo serán solucionados o respondidos en la práctica, pero lo interesante era poder traer a la mesa de discusión, como solemos hacer en nuestra región, en donde estamos viendo cuáles son las evoluciones en otras partes del mundo, poder entender cuál es esa evolución en la Unión Europea, cuáles son esos nuevos desafíos que se plantean, cuál es el escenario en el cual tendremos que trabajar en nuestra región. Recién hablaban de procesos de construcción en nuestros países, y la verdad que en esta materia que toco en mi artículo también es un proceso de construcción en el cual tenemos muchas oportunidades en nuestra región y sobre todo en Argentina. Es interesante ver cuál es la práctica que van a tener estas implementaciones en otras partes del mundo para poder absorber conocimiento e implementarlas. Así que de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Mil gracias, Susi. Gracias Guadalupe, y además nos enorgullece que una empresa argentina como Mercado Libre tenga a alguien como vos
preocupándose por el amparo tanto de los diseñadores como de los consumidores. Así que muchas gracias, porque el aporte de tu trabajo ha sido muy importante para ver también cómo trabajan nuestras empresas en línea. Y ahora vamos a un capítulo importante. Estamos aquí amparados por un ámbito educativo, y entonces vamos a empezar a hablar un poco de educación, de la responsabilidad social o de la sustentabilidad social en un caso práctico. Analía, tuya la palabra. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de participar de este Instituto de Investigación en Diseño, de este 8º coloquio, y de ser parte de este cuaderno que nos enriquece mucho a todos. La temática que yo desarrollé es la sustentabilidad social en el nivel superior, y cómo puede contribuir a esa sustentabilidad social las prácticas sociales educativas. Los institutos superiores de formación docente desde siempre se encontraron con el desafío de vincular la formación profesional con la realidad sociopolítica del mundo. Uno de los graves errores o una de las graves fallas que notamos los que trabajamos en las universidades o en los institutos superiores de formación docente es la falta de conexión entre la teoría que se transmite en las aulas y la realidad imperante en el mundo externo. La realidad de la pobreza, la realidad de la vulnerabilidad, de la falta de justicia entre quienes habitan fuera de los muros de la academia. Esta realidad no es de ahora, esta necesidad de entablar vínculos con el afuera viene planteada desde la reforma universitaria. Ya en el año 1918 los estudiantes se levantaron y dijeron que no querían más una universidad cerrada sobre sí misma, y le pidieron a la universidad un enlace vital. Las palabras de Deodoro Roca resuenan todavía en Argentina, porque hay mucho ostracismo en la enseñanza y mucha necesidad de que el pueblo que sostiene desde afuera la universidad se sienta enriquecido con los saberes que prosperan dentro de sus muros. Las prácticas sociales educativas posibilitan esa articulación entre los institutos formadores de todos los profesionales y las necesidades concretas de la comunidad, colaborando con la construcción de diversas capacidades emocionales, sociales, cognitivas, para que se pueda lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, respondiendo a este llamado universal que tenemos todos los seres humanos de disminuir la pobreza, proteger el planeta, mejorar la vida, y a colaborar con los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. ¿Cómo puede la universidad colaborar si queda encerrada entre sus muros leyendo textos, cuando la vida de la afuera hoy nos está planteando tantos problemas? Por eso mi investigación se centró en analizar y explicar de qué modo podrían contribuir las prácticas sociales educativas en la construcción de capacidades profesionales de los estudiantes. Yo me centré en la investigación en institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires, pero esta investigación también podría realizarse dentro de otras instituciones de educación superior. Yo elegí hacer un análisis cualitativo de tipo fenomenológico y hermenéutico, analizando la narrativa de los participantes. Para eso tomé una metodología cualitativa a partir de entrevistas en profundidad, en las cuales incluí a 5 profesionales que gestionan 5 institutos diferentes dentro de la provincia de Buenos Aires. También tomé las opiniones y las narrativas de 6 profesores y de 21 estudiantes. Fue muy interesante porque las prácticas sociales educativas estaban centradas en diversos escenarios sociales. Recreación para niños en tratamiento oncológico dentro del Hospital Posadas. Apoyo escolar virtual para niños en tratamiento oncológico en pandemia. Formación de líderes deportivos en nuestro querido barrio Carlos Gardel. Intercambio sociocultural en un barrio extremadamente vulnerable dentro del partido de La Matanza. Merenderos hora libre en los distintos barrios de Ituzaingó. Campamentos en escuelas de montaña en el norte y en el sur argentino.
No los voy a cansar con tantos centros, también hubo actividades dentro de jardines de infantes, ludotecas en pandemia, días de la niñez en la pandemia, cuando lo interesante de mi escrito, que los invito a todos a leerlo, es la convergencia de los actores diferentes, de los directores. Para que tengan una idea, uno de los directores tenía más de 60 años, otro de los directores tenía menos de 40 años, y sin embargo, cuando se analizan las narrativas, pese a que, por ejemplo, un director era profesor de educación física, y el que tenía menos de 40 años, y la directora de otro instituto, que era una persona mayor de 60, experta en arte, era sorprendente ver cómo convergían sus discursos. Esta mujer, la única mujer directora, y este profesor convergían en sus consideraciones. Los alumnos volvían felices de las prácticas sociales educativas. Los alumnos sentían que por primera vez le podían brindar algo a su gente y podían recibir en forma directa un gran reconocimiento por todo lo hecho. Para decir algo muy breve, alumnos del profesorado de educación física trabajaban dentro del Hospital Posadas, dándole recreación a niños en tratamiento oncológico que no podían saltar, ni correr, ni patear una pelota. ¿Cómo hizo su estudiante? ¿Cómo ajustó todo lo que aprendía en las cátedras de recreación con sus profesores de educación física para que un niño en tratamiento oncológico jugara? Lo lograron, aprendieron, se sintieron sumamente reconfortados. Aparecen las expresiones de directores, de estudiantes. Por ejemplo, de los 21 estudiantes, entrevisté a uno que tenía 19 años y a otro estudiante que tenía 47. Un estudiante de 19 años estudiaba inglés, la otra estudiante de 47 años estudiaba magisterio. Y sin embargo, las narrativas de los estudiantes de tan diversa formación y de tan diversa edad confluían al afirmar: todo el mundo debe hacer prácticas sociales educativas. Todos los estudiantes deben encontrar un protagonismo de lo que aprenden en la teoría. Yo diría que una de las grandes conclusiones de mi investigación fue volver a confirmar lo que Diodoro Roca sostenía en 1918. Los estudiantes necesitamos salir al mundo, a esta patria común que nos une a todos, a brindar lo que sabemos, porque nuestra gente nos necesita. Y un estudiante del profesorado de educación física puede enseñar a jugar al fútbol a los chicos que dan vueltas y deambulan por los barrios más vulnerables. Un estudiante de magisterio puede ser un gran acompañante del apoyo escolar, virtual o presencial. Gracias, Analía, mil gracias. De nada, Susi. A vos, mil gracias por permitirme compartir estos saberes. Bueno, los invito entonces a leer y a despertar esta intención de trabajar en forma colaborativa como lo hemos hecho hoy nosotros. Y seguimos con la educación, vamos a Marta Tenuto, que también nos habla de enseñanza y evaluación en la formación de los profesionales. Marta, tuya la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias a Susi, y muchas gracias a Analía, que me permitió conocer a Susi. Bueno, en principio yo soy doctora, magíster, especialista, profesora y licenciada en educación, y maestra, ¿no? El otro día, el sábado me dijeron que era maestra, como enseñaba, y eso me pareció sumamente gratificante. Y además en la UP soy la coordinadora del doctorado de educación superior en la propuesta internacional. Lo que voy a compartir acá es una breve síntesis de dos investigaciones que se realizaron sobre profesionales. En el primer caso sobre profesionales de la salud, y en el segundo caso sobre el colectivo docente en el contexto de pandemia. La primera es producto de mi tesis doctoral, la segunda es producto de una invitación que me hicieron a dar una charla, y dije, bueno, primero tengo que conocer para poder después hablar. Las investigaciones se sostienen en que para conocer lo que sucede en la realidad educativa es necesario escuchar las voces de los actores. Ambas investigaciones lo que tienen por sentido su inclusión en este cuaderno es que esta formación de profesionales
puede ofrecernos una puerta de entrada para el análisis de la formación de otros. Comenzaré por la primera, los compromisos y prácticas en la formación de profesionales de la salud. Surge a partir de las investigaciones que muestran que los conocimientos y las competencias específicas del hacer profesional de estos profesionales, si bien les permiten cierto dominio, no dificultan en muchos casos sus buenas prácticas. Entre otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos se realiza una operación en el paciente equivocado o en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Las investigaciones muestran que hay dos competencias en particular que están poco desarrolladas, que son comunicación y trabajo en equipo, entre otras. Por lo tanto, mi pregunta era, nosotros las pedimos, esperamos que estén desarrolladas en los profesionales, pero ¿en qué medida nosotros las desarrollamos en su formación? Con esta mirada bifronte entre el mundo del trabajo y el plan de estudio. Para eso analicé las propuestas en medicina, en la escala de las políticas educativas, de las políticas institucionales y de las políticas del aula. Hice análisis documental y tomé encuestas, que obtuve como resultado que hay un escaso desarrollo precisamente de las competencias transversales en general y en particular de comunicación y de trabajo en equipo en todas las escalas. Y que en la escala de la institución, si bien se sostiene esta escasez en su abordaje, también hay otro problema que es la articulación, la integración entre las propuestas de los distintos espacios formativos. Una cosa que incluí en las encuestas a profesionales y estudiantes es por qué les parecía que pasaba esto. Y en general han hablado de la crisis, es decir, de aquello que falta. Y enunciaron que había crisis en la medicina, crisis en el profesionalismo médico, crisis en la profesión, y esta crisis se extiende a la sociedad y a la escuela. Ahora, ¿qué podemos hacer? La propuesta era trabajar en las 3 escalas, incluir las voces de los actores, rediseñar nuestros estándares. En Argentina tenemos estándares, trabajarlo con otros actores, trabajar los cambios desde el primer año en la formación, si nosotros queremos que aprendan a desarrollar, es decir, que desarrollen capacidades de trabajo en equipo, de comunicación, es central que lo realicen desde el primer año, porque se enseña haciendo, por lo tanto requiere de un trabajo colegiado entre los distintos espacios curriculares, donde los docentes no tomen decisiones en forma aislada, sino que intercambien con otros, donde se establezcan ciertas relaciones de alianzas para ver cómo desarrollar capacidades, que es un tema complejo, es un tema que Europa lo tiene más desarrollado, pero que nosotros estamos recién iniciando, y también trabajar del mismo modo en la escala del aula, es decir, pensar en la escala de las políticas educativas, pensar en la escala de las instituciones y pensar en la escala del aula para realizar un cambio. Si queremos que los profesionales trabajen con otros, debemos iniciar este trabajo cuando son estudiantes desde el primer año. Eso requiere una modificación de las formas en que estamos pensando los estándares de la formación en Argentina. La segunda investigación es producto, como les dije, de ver qué pasaba. Está iniciada promediando el primer año de la pandemia. Hicimos un trabajo con Raúl Irigoyen, con Laura Mansi y con Irma Pianucci, en el marco de un laboratorio de prácticas educativas de la Cátedra UNESCO. Trabajamos con bola de nieve, es decir, fuimos pidiendo a otros que la contestaran, el 80% eran mujeres las que lo contestaron y el 20% varones. Hubo esta elección. El 70% de Argentina, el 24% de México y el resto de Latinoamérica. ¿Qué encuentran? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué desafíos se enfrentaron? Si ustedes pudieran ver la nube de palabras, verían que lo que aparece, ¿no? Lo sistematizamos porque hicimos preguntas abiertas, aparece destacado la migración, la virtualidad forzada, la tecnología, los alumnos, y entonces lo agrupamos en 4 temas: la tarea docente, la tecnología, y voy a hablar de las situaciones, voy a hablar del cuarto nada más, los sentimientos.
La incertidumbre, el temor a lo desconocido, la sensación de rutina, el miedo. La pregunta que le hicimos es cómo respondieron, y ustedes podrían ver que con capacitación. Y ahí nuevamente capacitación en la tarea docente, en la tecnología, en las situaciones de los estudiantes, pero sobre todo les preguntamos qué le dirían a un docente Nobel, y dijeron que asumir los desafíos con esfuerzo, con compromiso, con paciencia y responsabilidad. Es decir, lo que vemos como conclusión es que el colectivo docente respondió con lo que pudo, con lo que tuvo a mano, y las propuestas para otros docentes es precisamente un trato humanizado. Evitar el miedo a los estudiantes, la desesperación, bajar los brazos, dejarse presionar, dejarse vencer. Y para finalizar esta breve presentación, algunas frases que me parece ofician de síntesis. Nunca estamos preparados para ciertos cambios, pero nada es imposible. Hemos dado los días completos para que la institución educativa siga cumpliendo su función. Nosotros acompañando las sensibilidades familiares, enseñando a ellos con empatía y comprensión para que no se derrumbe el deseo de aprender. Bueno, Por gracias. lo tanto, la propuesta gracias, es Marta. habilitar espacios donde nos encontremos para trabajar estos problemas confusos. Gracias. Bueno, gracias Marta. Marta, docente en el doctorado de diseño de la Universidad de Palermo. Ha sido un gusto tanto que Analía y Marta nos hayan dejado estas reflexiones para que miremos las instituciones desde adentro. En realidad lo que tenemos que hacer irremediablemente es que la investigación también ayude en las aulas. No lo tenemos a Tomás Thibot. Tomás, abogado especialista en derecho empresario, un día decidió abrir la puerta a otro mundo, al mundo de la fotografía, de naturaleza, siendo director de legales de 3M Argentina, dejó la compañía y se empezó a dedicar a la fotografía. Y esta mirada en el trabajo de fotografía de naturaleza ha sido una invitación en realidad a que todos veamos que no siendo profesionales de la fotografía podemos ayudar de alguna manera a esta misión de la conservación de la naturaleza, de la toma de conciencia de todos, no solamente de la fauna, sino del ambiente que nos rodea. Así que agradecemos especialmente a Tomás. Tampoco nos acompañan hoy Gabriela Franzoni y Guido Roque Bertola de Hecho por Nosotros, que hicieron un trabajo de campo increíble en el desarrollo de soluciones para el tratamiento de efluentes en las comunidades de artesanos textiles. Como ven ustedes, hemos hecho la convergencia de distintas profesiones. En este caso, de ingenieros, de especialistas medioambientales que han trabajado en las comunidades con el amparo de Hecho por Nosotros y nos han traído un interesante desarrollo de soluciones. Y otra vez nos vamos un poco más lejos y vamos hasta Paraguay, y allí Federico Silva, o desde allí Federico Silva, nos hablará de algo muy caro para el Paraguay, como es el ñandutí y el apoí. Tuya la palabra, Federico. Muchas gracias, Susi. Gracias por la invitación a la Universidad de Palermo. Bueno, el patrimonio cultural y material de un pueblo, que incluye sus técnicas artesanales tradicionales, es parte de su historia, su identidad y su continuidad. Dentro de su patrimonio cultural y material, Paraguay cuenta con verdaderas joyas de la moda, como los tejidos de ñandutí y apoí, que son prácticas ancestrales con siglos que siguen hasta hoy. Sin embargo, la protección local que en Paraguay tienen estos tejidos y estos diseños no es suficiente, siendo necesario conferirles protección internacional como patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Estamos en tratativas con el Ministerio de Cultura para lograr esto,
y ojalá que alguna vez lo consigamos para proteger estas joyas de la moda con que Paraguay cuenta. Y así los invito a leer el trabajo y cualquier duda que tengan o consulta estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Y nos vamos más lejos todavía. Nos vamos hasta México con otra especialista de temas culturales y particularmente de apropiación cultural. Y entonces, Begonia Cancino, bienvenida, nos hablará de su trabajo de gestión del patrimonio cultural como base de la sustentabilidad. Muchas gracias, Susi, muchas gracias a la Universidad de Palermo por la invitación. Muy contenta de compartir con todos ustedes. Este trabajo parte de una investigación de una abogada que se ha dedicado a estudiar también la gestión del patrimonio cultural y así poder un poco ser más maleable en nuestro pensamiento, porque luego como abogados tendemos a dirigirnos a una sola línea y creer que porque existe la ley se debe de cumplir y punto, y pues no suele ser el caso, ¿no? Por eso la valía de este trabajo para mí, desde México y ante la implementación de una nueva ley de protección de patrimonio cultural, que tiene mucho que ver con lo que nos estaba comentando Federico hace unos momentos, y también con lo que nos comentaban Alía y yo sobre la sustentabilidad social. Alrededor de eso gira este trabajo, es platicarles cómo influye este tipo de elementos patrimoniales para una comunidad, para su identidad, el valor que tiene, cómo una empresa y cómo alguien que quiera acercarse al uso de este tipo de elementos debe comportarse para poder cumplir con las metas que tenga su empresa en temas de ESG, porque se trata de sustentabilidad social. Cómo es que en México se ha venido regulando este tema y cómo se propone que a través de modelos de gestión de este patrimonio cultural se pueda pues generar un proyecto que permita la preservación de las tradiciones en las comunidades, pero también sus elementos ambientales, ya que normalmente este tipo de bienes se realizan con elementos que se toman de la misma comunidad, de su ambiente, y un abuso por parte de los mismos miembros de la comunidad puede ocasionar un desbalance importante. Se proponen elementos a considerar para poder obtener autorizaciones de uso de estos elementos del patrimonio cultural conforme a la legislación mexicana. Y finalmente, pues la conveniencia de poder hacer esto para poder generar una base importante de sustentabilidad para las comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Begonia. Marina Matarese está muy interesada en continuar la conversación contigo, así que las ponemos en contacto. Volvemos hacia el más sur de México y cruzamos desde Buenos Aires un charco un poquito más chiquito que aquel para ir a Salamanca y nos vamos hasta Uruguay para que Georgina Galante nos presente su trabajo de protección del diseño sostenible de artesanías en la República Oriental del Uruguay. Bienvenida, tuya la palabra, Georgina. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Para corroborar. Bueno, primero muchas gracias a Susi, como siempre, que es un placer siempre, para todo lo que me invita, siempre es un placer estar, y obviamente la Universidad de Palermo por permitirme esta oportunidad. Bueno, a mí me tocó un tema que realmente, cuando Susi me lo asignó, yo dije, wow, ¿para dónde agarro? Porque era un tema muy interesante, pero que era como un desafío, ¿para dónde llevarlo? Entonces, era sobre el tema de la protección del diseño sostenible de las artesanías acá en Uruguay. Entonces, bueno, lo primero que hice fue decir cómo arranco, y dije, bueno, voy a empezar a buscar un poco al respecto, y obviamente lo primero que encontré fue la diferencia entre sostenible y sustentable, que muchas veces uno hablando y quizás escucha por ahí, dice, bueno, deben ser medio sinónimos o muy parecidos, pero en realidad
tienen una diferencia. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que aprendí con este trabajo. Y después, por supuesto, todo lo que es, bueno, del diseño sostenible, que eso ya un poco lo tenía, pero me puse a investigar cómo acá en Uruguay y obviamente en otros países existen en muchas marcas de ropa y de accesorios y de calzados que tienen ese objetivo de tender a realizar un diseño que sea sostenible, un diseño que sea amigable con el medio ambiente, con las materias primas, no utilizar, por ejemplo, tintes o cosas que quizás uno dice, bueno, es un tinte simplemente, pero el daño que causa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, meterse en ese mundo estuvo realmente muy interesante. Y después, bueno, como todo abogado, vamos al marco legal y cómo es la situación. Y acá en Uruguay la realidad es que no tenemos una ley, digamos, o un marco normativo con respecto a la protección de las artesanías. A diferencia de otros países, como por ejemplo México, que sé que tiene una ley de protección y fomento de las artesanías, o Perú, por ejemplo, que también tiene una ley que justamente protege al artesano. Acá en Uruguay lo que tenemos, así a grandes rasgos, es mucho fomento y promoción de todo lo que es que los artesanos participen en ferias o que participen en distintos eventos, pero no hay un marco normativo, esperemos aún, y que sí que se dé después, de todo lo que son las artesanías y cómo se debe proteger eso. Lo más que tenemos al día de hoy es un proyecto que salió hace poco, que he llevado a cabo por la esposa de nuestro presidente, que se llama el Proyecto Sembrando, que lo que se hace es, con varios artesanos y de distintos lugares del país, se dan a conocer sus productos, la forma en que los trabajan y demás. Pero bueno, vamos a estar trabajando para ver si podemos conseguir tener una regulación como en tantos otros países, obviamente para proteger el medio ambiente y teniendo en cuenta el cambio climático y todas esas situaciones que imagino que todos en donde están estarán asombrados de que, por ejemplo, acá estamos en pleno invierno y hoy hacen 20 y pico de grados. O sea, es una locura si nos ponemos a pensar en eso, así que, bueno, básicamente eso fue lo que estuvo muy interesante de la investigación, y le agradezco a Susi, por supuesto, y bueno, nada, encantada de haber podido estudiar este tema. Bueno, gracias Georgina, y bueno, esperamos, como vos decís, que la investigación pueda ayudar, ¿no? A ayudar a mejorar los entornos. Y seguimos con la artesanía. Vos, Georgina, mencionaste el Perú, y mejor embajadora no tenemos que Ana Lucía Fasón Llosa, que nos hablará de la sostenibilidad y los diseñadores peruanos. Tuya la palabra, Ana Lucía. Hola Susi, buenos días con todos. Para mí es un honor compartir ponencia con tan ilustres expositores, profesores e investigadores. Gracias Susi por la invitación, excelente coordinación, y obviamente la Universidad de Palermo y de Salamanca. Este trabajo significó para mí muchos años de estudios, y de verdad que ha sido una investigación profunda. Primero, como Susi sabe, yo me acerqué al derecho a la moda recién en el 2015, y después de 7 años se logró en agosto del año pasado, ya va a ser un año, de que se reconociera la especialización de Derecho de la Moda por el Colegio de Abogados de Lima. Y como bien han comentado otros expositores, para mí, para Susi y para muchos que están presentes, el derecho de la moda es una nueva especialización en el mercado, y yo les comento que se puede ejercer. Y dentro de los pilares para poder ejercer a frente a clientes, el derecho de la moda es justamente la moda sostenible. Dentro de la moda sostenible, y con esta investigación de varios meses en el que pude entrevistar a diferentes diseñadores destacados en mi país, en Perú, me pude dar cuenta y dar una clasificación dentro de la moda sostenible de 4 subcategorías. La primera de ellas es la moda ética. La moda ética que revaloriza los procedimientos ancestrales, básicamente el folclore, la artesanía, que para muchos es considerado como el nuevo lujo por la exclusividad y el hecho de las materias primas, como también en la forma manual de confeccionarlas. Como bien ha comentado la anterior expositora, tenemos en nuestro país una ley de la artesanía que promueve y capacita al artesano, y también a su vez hay un proyecto de norma en el que fue presentado por la congresista Tania Pariona
sobre proteger las expresiones culturales y reconocimiento de los pueblos indígenas. Esta norma ha sido nuevamente reformada por el dictamen de la Comisión de Protección del Consumidor del Congreso en el 2021 y adicional a reconocimiento de expresiones culturales de los pueblos indígenas le agrega los pueblos afroperuanos. Aún la norma no ha sido aprobada, está en consulta y bueno, esperemos que próximamente también se publique y sigamos el ejemplo de México, como ha comentado nuestra buena amiga y colega Begoña Cancino. Otra categoría dentro de la moda sostenible es la moda ecológica. La moda ecológica, second hand, uso y reuso de prendas, pero que también a su vez podemos indicar que tenemos el upcycling, que es la transformación de estas prendas, dándoles un nuevo uso y una segunda oportunidad. Marcas como, por ejemplo, en el Perú la diseñadora Isabel Cercovic, o marcas en Instagram que alquilan vestidos, ¿no?, de fiestas como Dress to Go, como Verdana. Y aquí me hago énfasis también dentro de la moda ecológica, la preponderancia de la materia prima. En el Perú, y con mucho orgullo, la verdad lo digo, tenemos fibras internacionales mundialmente conocidas como el algodón pima, Tanguis, que inclusive ha sido declarado Patrimonio Natural de nuestro país y que hay una norma específica también que habla y prohíbe sobre los transgénicos y que se está dando de un tiempo a la fecha diferentes programas como el algodón más, en el que se puede promover este cultivo de esta fibra. Marcas como Uma Organic Cottons lo utilizan mucho en sus productos. También tenemos la fibra de la alpaca. Fibra de la alpaca que en realidad, dicho sea de paso, les comento, mañana, 1 de agosto, se celebra el Día Nacional de la Alpaca en el Perú. Y es una fibra que se utiliza muchísimo, sobre todo por los artesanos. Y el Perú, a través de Prosperus, tiene una marca sectorial que es Alpaca del Perú. Y a través de la Asociación Internacional de Alpaca también hay una marca que se llama Alpaca Mark y Original, 100% alpaca, y Alpaca Blend, que utiliza el 30% de fibra de alpaca. En este trabajo también hablo de diseñadores, ¿no? Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar en la moda étnica a Meche Correa, a las polleras de Aus, que recapitulan y transforman las polleras y lo ven de una manera moderna. Y en el caso de la alpaca tenemos, por ejemplo, las marcas Aini, ¿no?, o las marcas Cuna o Incapalca, ¿no?, del grupo Mitchell también. Y ellos también se dedican a ver la fibra de la vicuña, que el 15 de noviembre también se celebra el Día Nacional de la Vicuña, y que para poder utilizar la marca Vicuña Artesanía y Vicuña Perú Artesanía, se debe celebrar un convenio con Sarfor, y ya luego inscribir la marca antes de copia. También tenemos la moda tecnológica, la que utiliza la tecnología en favor de la sociedad. Marcas importantes en mi país como Evea Fashion, que con la tecnología extrae el látex del árbol de la xiringa y lo convierte en suela de zapatillas. O si no, la marca Insecta, que tiene y utiliza el cuero y lo extrae desde el cactus. Entonces, son innovaciones que se están dando. También tenemos la moda azul, que es la reutilización de los desperdicios, como por ejemplo la marca Rochicam, que utiliza la piel del pescado, ¿no?, específicamente el paiche, que es de la Amazonía de Perú, para hacer carteras o billeteras. Y finalmente, ya para terminar y no aburrirlos, este trabajo también propone el tema de la moda ética. La moda ética, como bien he mencionado, tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, el respeto de los derechos laborales y de las normas medioambientales, todo lo que tenga que ver con ICG y responsabilidad social corporativa, tanto de los stakeholders internos y externos. El Perú es bendito, ha publicado en noviembre del 2020 uno de los pocos países de la región que tiene la ley de beneficio de interés colectivo, en el que pueden las empresas, las sociedades, adecuar sus estatutos e incorporar en su objeto social un propósito social y un propósito ambiental. Aún no es obligatorio y es netamente reputacional, pero definitivamente eso hace un engagement con el cliente
sobre todo con los valores de sostenibilidad que llegó para quedarse, ¿no? Y adicionalmente complementamos con certificados, estos certificados como pueden ser Sistema B, como certificados de comercio justo, certificados de Global Cotton Organic, que también le da esta importancia a la sostenibilidad. Yo coincido con todos los expositores al día de hoy. Nuevamente agradezco a Susi por la oportunidad que me ha dado de realizar esta investigación, que la sostenibilidad llegó para quedarse y que obviamente como abogados especializados en derecho a la moda, una de las principales formas para poder ejercer, ya sea adecuando los estatutos a la ley BIC, ya sea promoviendo el tema de la norma contra la apropiación cultural, ya sea utilizando la regulación para la comercialización de las fibras del paca, vicuña y entre otras en el Perú, es una forma en que nosotros, como abogados de derecho a la moda, ejercemos esta nueva especialización. Ninguna otra especialización le ejerce del derecho, pero nosotros, abogados de derecho a la moda, sí lo podemos ejercer. Así que creo y estoy convencida que el tema de la moda sostenible no solo llegó para quedarse, sino que en un futuro, espero más próximo, no tan lejano, pueda transformar toda esta industria y que próximamente toda la industria se vuelva sostenible. Muchísimas gracias, Susi, gracias a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca y a todos los expositores. Agradecerles también por el trabajo, por la investigación, pero sobre todo por compartir su conocimiento con todos nosotros. Un beso desde Lima. Muchas gracias, Ana Lucía, muchísimas gracias. Ana Lucía abrió la puerta para invitarlos en esta línea de investigación para que vean otros trabajos. En el primer trabajo que presentamos, en el primer cuaderno que presentamos hay un trabajo muy interesante de empresas B, hacía una referencia recién Ana Lucía. Los invito entonces a que vean los cuadernos de la línea de investigación y puedan ampliar en este caso. Aquí tenemos un trabajo donde América Latina se unió, Chile, Perú y Costa Rica, para un trabajo de Daniel Piña Humada, Edison Benítez Leiva y Keone Reyman Cojín, de la mano de hecho por nosotros. Tenemos que agradecer a Adriana Marina. Ellos han trabajado sobre las finanzas descentralizadas en industrias creativas, pero particularmente con una visión de igualdad de género en un interesante trabajo interdisciplinario. Entiendo, Daniel, que tú vas a hacer la presentación. Adelante. Sí. Hola, gracias Susi, buenos días a todos. Bueno, me presento, soy Daniel Piña y estoy hablando en nombre de mis colegas Edison Benítez y Keone Reyman. Nosotros somos colaboradores voluntarios, de hecho por nosotros, que es una organización que está trabajando en promover un cambio en el paradigma de los modos de producción de la moda actual. ¿Ya? Una suerte de contramoda, digamos, a lo que es el fast fashion, con todos los problemas que tienen en términos medioambientales y también, por cierto, sociales. Entonces, el artículo que vamos a presentar está basado en un proyecto de financiamiento a pequeños artesanos, en su mayoría mujeres, de la provincia de Huánuco, en Perú, a través del uso de tecnología financiera y finanzas descentralizadas, con el objeto de alguna forma, contribuir a la igualdad de género socioeconómica. Entonces nosotros, como punto de partida, nos gustaría presentar algunos elementos que son contextuales y que son también los mismos que dan inicio a nuestro artículo y que justifican este modelo de intervención. En primer lugar, hay una constatación sobre una serie de brechas en el empleo femenino, que en gran parte se derivan de las mayores obligaciones que tienen ellas para asumir labores no remuneradas en el hogar. Entonces esto se puede expresar en tasas de menor ocupación laboral, mayor informalidad y también menores salarios que los trabajadores hombres. En segundo término, tenemos que las mini pymes son las protagonistas del mercado laboral en Latinoamérica, al punto que en el sector formal representan el 99% de las empresas de la región y concentran el 61% del empleo. Sin embargo, la otra cara de la moneda que tiene esto es que estas mismas empresas se caracterizan por una productividad muy baja, debido en gran parte a su concentración en segmentos que son de bajo valor agregado y a la falta de conexión con mercados que salgan de lo local, que sean globales, por ejemplo.
Y por último, también podemos constatar una serie de brechas a nivel financiero que tienen que ver o que se expresan en, por ejemplo, el número de titulares de cuentas bancarias, el acceso a ahorro o a créditos formales. Estas mismas brechas financieras también, si bien se ven a nivel individual, también se pueden ver en el nivel que tienen las mini pymes de la región para acceder a estos mismos créditos. Si contextualizamos esto mismo a nivel de industrias creativas, vemos que en comparación a otras regiones, Latinoamérica es un pequeño actor en la escala global, lo que se expresa en generación de ingresos y también generación de empleo, ya comparado con otros países o con otras regiones. Justamente el acceso a crédito es uno de los grandes desafíos que tiene el sector creativo. Hay una desconexión con las instituciones financieras en general, lo que, por ejemplo, tiene que ver con la dificultad de acreditar flujos de ingresos o la dificultad que tienen los agentes crediticios para poder hacer análisis de riesgo sobre esta industria. ¿Ya? Al mismo tiempo, esta intervención, digamos, marcado este contexto, esta intervención se enmarca en un escenario en el que han aparecido una serie de tecnologías disruptivas que van de la mano con el aumento de la penetración de la telefonía y la internet móvil en la región. Y esto ha ido propiciando la aparición de un sistema financiero, digamos, alternativo, descentralizado, que permite realizar operaciones financieras, ya sea préstamo, transferencia, etcétera, a través de tecnologías blockchain de forma directa entre las personas, los comerciantes y las empresas, sin que haya un actor intermediario, como tradicionalmente ha sido la banca institucional o tradicional. ¿Ya? Lo importante acá es que Hecho por Nosotros desarrolla un ecosistema con los artesanos de la región de Perú, de Huánuco, donde se forma un espacio de co-creación, digamos, tomando elementos nuestros, pero también tomando la retroalimentación que ellos nos dan. Hay un proceso de capacitación en distintas materias que son relevantes para la producción de la industria creativa, por ejemplo, en términos de marketing, en términos de formalización de las actividades, en términos también de conexión con mercados internacionales, etcétera, de manera tal que hay un acompañamiento que finaliza con la obtención de este microcrédito a través de tecnología financiera de banca descentralizada. Para no quitarles tanto tiempo, a modo de conclusión, nos gustaría destacar algunos de los aprendizajes que tuvo esta experiencia, como es la importancia de establecer programas de desarrollo de capacidad en educación financiera. Vale decir, no basta solamente con entregar el crédito, sino que también hay que hacer un acompañamiento más personalizado. Implementar la lógica de microcréditos también fue algo que se valoró, digamos, en la intervención, y también, por cierto, realizar pruebas piloto de financiamiento. Para cerrar, quisiéramos entonces decir que este modelo de intervención fomenta una alternativa laboral que resguarda la autonomía de la mujer trabajadora. Vale decir que le permite a ella ser dueña de su tiempo y de esta forma equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, para así evitar su deserción laboral. En segundo término, se enfoca en las MIPYMES, que como dijimos, ya hay una capacidad instalada en Latinoamérica y son los protagonistas del mercado laboral, buscando desbloquear su potencial y ayudándole a superar las brechas, como la falta de formalización y la desconexión con estos mercados globales. Y por último, queremos decir que un elemento muy importante es que hay que integrar a los artesanos a los cambios tecnológicos actuales, de forma tal que en el futuro estos mismos cambios tecnológicos que hoy día son una oportunidad, en el futuro no se conviertan en barreras. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias. Invito a todos también a ver en la página de Hecho por Nosotros la última intervención con Naciones Unidas, que ponía foco en uno de los espacios en los que participamos en el tema efectivamente de ayudar, particularmente desde el punto de vista de la educación, para la mejora del acceso a la tecnología. Y realmente si bien la pandemia nos ayudó bastante para acostumbrarnos a ellos, hay sectores de la población que aún necesitan, y en particular, como mencionaba recién Daniel, aquellos que en realidad producen vinculados con las artesanías y los textiles, y particularmente diseños ancestrales. Y nos quedamos en Chile, y aunque está en Santiago, viene de la Patagonia chilena, Cristian Vidal Veroz, el director de la revista online Lawyer, donde pueden
también encontrar los trabajos o el anuncio de los trabajos, y que ha intervenido en todos los cuadernos de la Universidad de Palermo y Salamanca, y hoy nos habla de la Ley General de Comunicación Audiovisual Españoles, Influencers y Sustentabilidad. Tuya la palabra, Cristian. Gracias, Susi. Gracias y súper agradecido no solo por la invitación, sino que también por la presentación, que además me une mucho más a ti porque los dos somos de la Patagonia, así que yo creo que la Patagonia nos vio nacer, pero el derecho de la moda nos unió, así que eso ha sido muy lindo. Lo agradezco mucho y también agradezco y valoro también venir luego de otros chilenos y ver que también en Chile se está también trabajando en lo que es derecho de la moda, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el punto de vista de la industria propiamente tal. Efectivamente, este año he venido trabajando sobre influencer y su regulación jurídica desde el punto de vista de la sustentabilidad, y ahora dentro de este gran trabajo que tú también eres testigo que estoy haciendo estos años en lo que es el doctorado en Salamanca, me gustó analizar y comentar un poco cómo valga la redundancia, influido la Ley General de Comunicación Audiovisual Española y principalmente, como hacía mención hace un rato atrás, Guadalupe, la directiva de la Unión Europea sobre publicidad del año 2018. Un poco solamente para poner en un contexto al resto de los ponentes, efectivamente los influencers activan una serie de distintas ramas del derecho, principalmente del derecho regulatorio, y que va desde la libre competencia, va desde el derecho del consumo, desde el derecho publicitario, y obviamente si se están publicitando productos de moda, también desde el derecho de la moda. Desde el punto de vista de la directiva, esta directiva aprobada por la Unión Europea, principalmente apunta a ciertos principios y que apuntan también a la sustentabilidad, pero principalmente a establecer condiciones que sean igualitarias y equitativas en el sector de la radiodifusión y de la publicidad. No solamente desde un punto de vista jurídico, sino que también desde un punto de vista social. Por ejemplo, limitando la publicidad que pueda ser nociva para menores de edad, también limitando lo que es el placement, cuando uno de repente está viendo una película o una serie y ve un producto de una marca determinada, reforzando la protección a los menores y también principalmente potenciando y ahí yo creo que apunta mucho a la sustentabilidad, ciertos elementos culturales como el idioma, como la producción propia europea, etc. Y en esa lógica, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que tardó un poco España en adoptarla, con casi 2 años de retraso, incluso con una denuncia ante la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia, el gobierno español la implementa. Y la implementa muy en la lógica de lo que fue también parte de la promesa de campaña del actual gobierno en funciones de España, de transformar España en un hub audiovisual, es decir, en un centro de producción y de promoción a nivel europeo de principalmente producciones audiovisuales. Ahora bien, los autores, la doctrina jurídica ha analizado un poco cuáles son estos principios y cuáles son los 8 puntos destacados que la Ley General de Comunicación Española trata de implementar a nivel local, lo que son las directivas europeas. Y uno de ellos, para no entrar obviamente en 8 puntos que identifica la doctrina, el último hace mención al tratamiento de los influencers. ¿Y por qué? Porque en el fondo no nos olvidemos que España viene tratando la publicidad de los influencers, no solo a propósito de esta ley de publicidad, sino que también la ley española de competencia desleal, de la normativa, efectivamente trata en el código de conducta sobre el uso de los influencers en la publicidad. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser bastante claros que el código de conducta es claro para señalar cuando los contenidos promocionados por un influencer tienen que ser considerados acciones publicitarias. Y acá no hay duda que el principal elemento protegido es el consumidor.
nosotros en Chile tenemos grandes abogados, y principalmente abogadas, ojo, del derecho al consumo, María José Marta Witt, Erika Islen, Francisca Barriento, que siempre han reiterado que la finalidad última de una ley clara de publicidad y de protección, ya sea por código de ética del soft law o del hard law, es el consumidor final. Y para terminar, ¿cuándo son o cuáles son estas tres situaciones que se consideran acciones publicitarias siempre por parte de un influencer? Cuando, por ejemplo, están derechamente publicitando productos y servicios, cuando, por ejemplo, cuando están siendo divulgados en colaboraciones o en campañas recíprocas, o hay una contraprestación por parte del denunciante, o principalmente cuando es el anunciante o cualquiera a su nombre quien ejerza control editorial sobre el determinado producto. Lo que menos quiere, no solamente el derecho europeo, sino que también en el caso de América Latina, y acá en Chile también se está regulando, es que el consumidor se vea en la duda de si el influencer está publicitando algo porque le están pagando o lo está promocionando porque es considerado por él un producto de buena calidad. Así que con eso, Susi, bueno, termino agradeciéndote y también termino la ponencia, y bueno, un saludo a todos los coponentes de esta mañana. Bueno, gracias Cristian. Esta mañana vi que hay algo en Francia, así que de resolución en el día de hoy, así que seguramente tendrás más para estudiar sobre el tema de influencers. Y bueno, ahora nos vamos bastante lejos, nos vamos hasta Estados Unidos, porque Juan Carlos Salazar Camargo está en Washington, y le pedimos entonces que se presente y... Oh. Perdón Juan Carlos, se ha ido quizás a propósito, porque Juan Carlos nos va a hablar de el juego y la propiedad intelectual, y en particular la industria del deporte. Y disculpas, por favor. ¿Has hecho vos el juego para que se pierda la diapositiva? Claro, no importa. Así son los juegos. A veces uno piensa que no va a ganar en el último minuto, y como lo hizo ayer Colombia en el Mundial Femenino, logró ganarle a Alemania. Y pues... bueno, felicitaciones. Sí, en el Mundial Femenino que va punteando en el grupo. Gracias, Susi, doctora Susi, por la invitación. Gracias a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca por haberme dado este espacio y haber podido escribir sobre algo que me apasiona muchísimo. Soy un futbolista frustrado, no pude jugar fútbol profesional, pero gracias a la vida el derecho me trajo a la propiedad intelectual, y me trajo a la industria del deporte. Así que hace más de 10 años vengo trabajando en industria deportiva en Colombia y en diferentes países de América Latina, y hoy pues estoy aquí en Estados Unidos también preparándome y trabajando para algunas empresas que tienen que ver con esta industria. Nosotros en este trabajo abordamos que fue titulado El juego sostenible de la propiedad intelectual y la industria del deporte. Abordamos esa gran diferencia o esa gran comunidad que hay entre el derecho deportivo propiamente dicho, que es el derecho el derecho duro, que es el que regula las relaciones entre los deportistas, las entidades, federaciones, y que, en fin, viene a regular la actividad deportiva. Pero adicional a esto, existe varias herramientas del derecho, como el derecho comercial, el derecho laboral, y entre ellos el derecho a la propiedad intelectual juega un papel bastante importante en esta industria, porque tenemos, como lo decía el expositor anterior, tenemos influenciadores, los atletas son influenciadores, tenemos las marcas de los clubes, las marcas de las federaciones, las diferentes marcas de los atletas que ellos propiamente también sacan de manera independiente. Hicimos todo ese análisis para mirar cómo de manera sostenible se protegen estos derechos de propiedad intelectual. Abordamos por qué se habla de patentes en la industria del deporte, cuando se habla de derecho de autor y derechos conexos, como la retransmisión de los juegos o de los diferentes eventos deportivos, y también hicimos un enfoque muy específico en el tema de marcas, y analizamos un caso argentino
muy llamativo que ha llegado a la MLS, aquí a la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos, que es el caso de Lionel Andrés Messi, reciente campeón de la Copa Mundo con Argentina, y quien ha hecho toda una gestión de derechos de propiedad intelectual alrededor del mundo, con más de 22 marcas registradas en diferentes entidades, en diferentes estamentos de derechos de propiedad intelectual, donde tiene una de sus marcas muy valiosas, pero no solamente su marca como Lionel Messi, sino que también tiene una marca de hoteles, de diferentes marcas que vienen siendo un conglomerado de derechos de propiedad intelectual. También analizamos y abordamos la guía de derechos de propiedad intelectual y el manejo de derechos publicitarios, que tiene un evento muy importante, uno de los más antiguos de América Latina, que es la Copa América, que este año casualmente también se va a realizar aquí en los Estados Unidos, y donde se dice cómo y en qué momento se tienen que proteger los derechos de propiedad intelectual. Además, también hicimos un análisis de esas normas propias que tiene el derecho deportivo y cómo se complementa con algunas normas del derecho general y en este caso de la propiedad intelectual. Es un artículo que los invito para que lo revisen, para que lo lean. Es un tema que todos los días tiene actualidad. Vemos diferentes marcas y licenciamiento de marcas por parte de deportistas, por parte de clubes, y cuando se acercan eventos tan importantes como una Copa América, como un Mundial de Fútbol, pues empieza a recobrar importancia los famosos contratos de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, y eso fue lo que abordamos en este texto que Dios mediante me va a comprometer acá públicamente, va a terminar en un libro que vengo diseñando y vengo planeando hace más de un año, porque son casos supremamente apasionantes y a los que nos gusta el deporte, pues va a ser muy divertido, muy enriquecedor poder leer estos casos que logramos abordar en este texto. Muchísimas gracias, doctora Susi. Le envío un saludo desde esta hermosa ciudad que la acogió usted por muchos años y hoy, terminando el verano, amo intensamente esta ciudad y ya llevo más de año y medio acá viviendo y ha sido muy gratificante y muy enriquecedor porque se respira y se vive mucha propiedad intelectual en estas calles. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Perdón por lo de la diapositiva. Gracias por traerme buenas memorias de esa hermosa ciudad de American University que me recibió en algún tiempo. Un poco de envidia, ¿no? De que estés caminando por esas calles en estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias. Un tema importantísimo respecto en particular a la imagen. No podemos olvidar que, como planteaba Juan Carlos, hay una gran diferencia en los países entre el derecho civil a la imagen y el derecho de la imagen en el deporte, ¿no? Donde los deportistas son dueños de sus manos y de sus pies y no otros. Y para terminar, hay un último trabajo que queremos presentar, un trabajo que he compartido con Alegría Vicente. Alegría, bueno, no nos acompaña, escuchará cuando la nieta le conecte la grabación. Alegría es una de aquellas inmigrantes salmantinas en la Argentina, y nos pareció que merecía que este cuaderno, hablando de sostenibilidad, cerrara con un artículo de sostenibilidad cultural. Todos nuestros países de América Latina han abierto las puertas a inmigrantes hace muchos años, pero también ahora, y creíamos que teníamos que valorizar esta inmigración que cumplía 100 años en el centro de Salamanca, en la Argentina, conmemorando también a la Universidad de Salamanca que nos acompaña desde el inicio de esta línea de investigación. Alegría de primera mano, con sus ya muchos años, viniendo de pequeña a la Argentina, vivió toda la evolución de la presencia de los salmantinos en Argentina, y entonces con ella
tratamos de hacer la investigación a través del tiempo de cómo se había producido esta unión de los inmigrantes para sostener la cultura, para sostener los trajes tradicionales, para sostener las canciones, para sostener las historias, y abroquelarse de alguna manera para unos y otros darse fuerza para continuar el camino en una tierra que era totalmente desconocida, pero que los recibió generosamente. El año pasado el Centro de Salamanca cumplió 100 años. Este año, en sus 100 años, ha empezado un programa especial para recuperar el bordado de la sierra, que ya en Salamanca casi se ha perdido, y Alumni Universidad de Salamanca, capítulo Argentina, lo ha acompañado. Rememoramos en el trabajo de alguna manera que este fue un camino de ida y vuelta, que así como los inmigrantes salmantinos llegaron a Buenos Aires, también en algún momento los criollos cruzaron al otro lado del mar para seguir sus estudios. Y creemos, de alguna manera, que estos cuadernos de investigación, uniendo ambas orillas del Atlántico, de alguna manera continúan con esa tradición. No olvidemos que un prócer de la independencia argentina, como es Manuel Belgrano, hizo sus estudios en la Universidad de Salamanca. Y de hecho, cada año, cuando iniciamos las actividades en el capítulo Argentina, invitamos al Instituto Nacional Belgraniano, y en realidad nos enorgullece que Manuel Belgrano, chosno del prócer, nos acompañe como nos ha acompañado también en este tema de la investigación cuando hicimos un poco este trabajo. Entonces, gracias a todos los investigadores, gracias por sumarse a este cuaderno, y sin más, vamos a dar un espacio para compartir, para preguntas. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Marina, por estar presente y por impulsar estas líneas de investigación, y felicitaciones otra vez por el premio recibido del trabajo el reconocimiento del trabajo en investigación. Estamos preparados para contestar las preguntas que el público tenga, o si quieren hacer un intercambio entre los investigadores. No sé, Cris, si tenés alguna pregunta, si vos lo manejás por el chat. Por el chat no llegó ninguna pregunta todavía, así que tenemos el chat habilitado para que ahí puedan hacer las preguntas que quieran. Preguntas, comentarios, reflexiones, obviamente lo que quieran. Bueno. Hola Susi, ¿cómo estás? Yo desde el área de las publicaciones, en nombre de la coordinadora Fabiola, felicitarles por la comisión hermosa, y bueno, comentarles de paso que en breve van a estar cada uno de los artículos con el número de DOI que les vamos a pasar especialmente para que tengan esa posibilidad también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por favor, presentate. Yo, bueno, nada, Alejo García Lacarco, colaboro en las publicaciones académicas con Fabiola Noff, que es la coordinadora, y con la maestría también. Y gracias también por el dato de desasnarnos, yo no tenía ni idea de nuestros próceres, así que muy lindo dato histórico, emotivo, por cierto. Bueno, Alejo con Fabiola es aquellos que hacen el trabajo duro de controlarlos, que no nos equivoquemos, que hayamos hecho bien las citaciones, y después de tanto trabajo aparecen estos cuadernos de los que estamos orgullosos. Alejo, gracias a Fabiola. Sé que están trabajando dos comisiones conjuntamente. Recién el decano nos mandaba un mensaje por WhatsApp felicitando el trabajo, que no sería posible sin el trabajo de ustedes y el impulso de la facultad.
Pero como decimos siempre, bueno, la colaboración es fundamental, o sea, todo lo que ustedes y vos como coordinadora, como una de las coordinadoras de la línea de investigación es fundamental para lograr esa sinergia y finalmente estos cuadernos que son tan enriquecedores para la investigación de todo el mundo en realidad. Y aprovechar eso también para contarles y recordarles que está en el chat, se han ido compartiendo links, además de la línea de investigación, el cuaderno puntual, que está completo en línea para ser leído y descargado o consultado en línea, y también estará en breve, o ya está en físico también, algunos ejemplares. Creo que Susi, vos te llegaste a llevar algunos. Sí, yo ya me llevé algunos, la veo ahí a Fabiola conectada, así que felicitarla a Fabiola, lo mismo que a Marina por su reconocimiento en el trabajo de investigación, y bueno, ya al principio de la comisión fue nuestro agradecimiento para ella también. Y bueno, a todos los que quieran sumarse, tienen el cuaderno, el dato de nuestra conexión, ya saben que tienen los mails de todos los investigadores que han participado en este cuaderno. Los invito también a que lean los cuadernos anteriores, mail eventual alumni.argentina@usal.es, desde donde manejamos el vínculo con la Universidad de Salamanca. El próximo año estaremos también haciendo esta unión entre derecho, sostenibilidad y diseño. Siempre empezamos el cuaderno citando algo que nos dijo el rector de la Universidad de Salamanca. Su pensamiento es que todo lo que decimos en las clases, cuando nos paramos frente a los alumnos, tiene una base importante en la investigación propia o de otros. Siempre recurrimos a algún texto, siempre recurrimos a algún libro. Los pensamientos que le transmitimos a los estudiantes vienen de la mano de la investigación. De allí la importancia que nos tomemos un espacio para la reflexión interna que estamos haciendo en la educación, como plantearon Analía y Marta, pero también qué hacemos desde nuestra propia casa, de nuestra propia casa universitaria, para contribuir a lo social. Vimos que hay muchos preocupados por lo que sucede en sus países, particularmente vinculado con el diseño, en especial han mencionado la moda, como el caso de Ana Lucía, Begoña, Federico, para poner en valor todo aquello que pertenece a su territorio. Y por otro lado, ayudar con una mirada a espacios que a veces no miramos, como el de la fotografía, como el de las finanzas, como el del compliance, como el juego, y a veces no notar la necesidad de reflexionar sobre ello. Así que muchísimas gracias por haber participado, por haber compartido no solamente esto, sino todo el tiempo que dedicaron para investigar en el tema. Muchos de ustedes involucrando mucha gente, no estuvieron solos, hablaban de los interrogantes, de las preguntas que hacían a otros, de la evaluación, del intercambio, y entonces no solo somos nosotros, sino también los que contribuyeron para que de alguna manera esto haya sido posible. ¿Preguntas? ¿Contribuciones? Me parece muy importante, Susi, que este proyecto tenga que ver con la unidad a través del Atlántico, de la Universidad de Salamanca y de nosotros. Me parece que es un proyecto espléndido para que nos podamos encontrar.
en un mundo de desencuentros, encontrarse y para aprender es una bendición. Yo agradezco mucho el proyecto al cual me sumaste. En un principio no entendía bien qué hacía yo en medio de la gente que trabaja con la moda. Y después me di cuenta que tenía un lugar entre las personas que investigan cómo hacer posible la vida y una vida mejor dentro de este planeta. Y yo también trabajé en mi investigación para mejorar las condiciones de vida de mi gente a través del trabajo de los estudiantes. Así que fue una oportunidad para pensar distinto esta invitación que recibí. Así que te agradezco muchísimo. Me parece que la Universidad de Salamanca y la de Palermo tienen que seguir gestando puentes, que es lo que más falta nos hace a la humanidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ani, muchas gracias. Gracias, Fabiola, por estar en estos minutos. Veníamos de otra comisión y dije, tengo que entrar un ratito a escuchar a Susi y su equipo, porque realmente es un placer siempre trabajar con vos, sos muy generosa y bueno, te lo quería decir y gracias a todos y a todas por participar y sumarse al cuaderno de Susi. Es un placer leerlos. Gracias. Bueno, gracias a todos y espero entonces el encuentro del 2024, a seguir investigando y a seguir con esa excelencia que cada uno de ustedes tiene. Muchísimas gracias. Un gran aplauso.